Hoy os tenía que hablar, primero, de la situación interna de Siria durante mi mandato y después un poco del principio del mandato de mi hijo. ¿Qué tal, segunda expedición? El texto dice que Gerash es una de las ciudades romanas mejor conservadas de todo el Levante. ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura esto, chaval! Esta es la calle principal, se conserva de puta madre. Bueno, estaríamos en lo que es en el puente sur. Hay dos puentes, el puente del sur y el puente norte. Y ahí al fondo vemos la torre de emulación de la llamada la oración de la mezquita, la ciudad árabe y la ciudad romana. La ignorancia siempre peca de valiente y efectivamente me he colado. No solo no habíamos entrado en el recinto todavía, sino que estábamos fuera y yo lo ignoraba y al final hemos entrado y esto se conserva es muy grande, mira, ahí tenemos una escalinata, una pasarela de columnata gigante, es bastante más grande que el Foro Imperial, yo creo, y en estado de conservación, bueno, sin comparativas, sono pazzi questi romani, tenía razón Asterix. Bueno, yo no creo que estuvieran tan locos. Querían que sus ciudades imperiales fuesen deslumbrantes, lo que no deja de ser una manera de convencer a los dominados del poder de la metrópoli. Una buena técnica de propaganda. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy Winston Churchill, os sonaré porque ya he salido en más capítulos por lo importante que soy, pero vamos, para los pocos que oséis no conocerme todavía, solo os diré que fui el líder que llevó al Imperio Británico a triunfar en la Segunda Guerra Mundial, y que también, como mi colega Kipling, que conocisteis ayer, soy Premio Nobel de Literatura, que nos sobra civilización a los British que repartir. Bueno, pues hoy he venido a contaros cómo se adaptó el imperialismo después de su implosión en la Primera Guerra Mundial y sobre todo a explicaros por qué las potencias europeas volvieron sus ojos sobre la región de Oriente Medio. Aunque bueno, a lo mejor ya os lo imagináis. La cosa es sencilla. Nos gustaba la ventaja que habíamos cogido sobre el resto de naciones con la primera revolución industrial, y queríamos seguir agrandando esa ventaja apropiándonos de las materias primas fundamentales de la segunda revolución industrial, que ya venía empujando. Y claro, la materia prima más importante de la segunda revolución industrial fue el petróleo. Y ahora es evidente, pero en aquella época no tanto, y los que nos dimos cuenta a tiempo sacamos buen partido de ello. Y este sería el atrio de la catedral bizantina. Y este sería... ¡Ay, una cabeza de un animal muerto! ¡Qué impresión! Este sería una fuente que estaba en el atrio de la catedral y había una leyenda por la cual una vez al año las aguas de esta fuente se convertían en vino. Mira qué bien, agua convertida en vino, igual que cuando la roca se convierte en aceite, es decir, petróleo. ¡Petróleo negro! Menudo milagro. El petróleo se conocía y se usaba desde la antigüedad, pero el cambio de mentalidad que trajo la revolución industrial hizo que desde mediados del siglo XIX se le diera otra importancia cada vez mayor. Se suele citar como la primera perforación moderna el pozo de Titusville, en Pensilvania, en 1959, pero ya había actividad en otras partes de Estados Unidos o Canadá y también en Polonia, Rumanía o Azerbaiyán. Y al otro lado de la catedral bizantina, siempre siguiendo por el camino del Cardo, que une el templo de Zeus y la plaza que hemos visto al principio con el final, la iglesia de San Teodoro. Basílica cristiana aprovechando la estructura romana. ¡Ah, con la cuchara! Sí. A ver cómo se mueve la columna. No, Habibi, no. Mete la mano aquí. Can feel it. ¿Tú crees que me voy a quedar sin mano? Mete la mano. Can feel it. Can feel it. Tú eres muy guapa. Gracias. Tus mejillas son como las manzanas. Como las manzanas, ay, qué metáfora más bonita, la metáfora de la fruta. Guapa.
La metáfora de la fruta de verano. Sí, mete aquí. Estoy como una manzana reineta, me está diciendo. Sí que es verdad que se mueve, ¿eh? Io mi chiamo Giovanni, come ti chiami? Giovanni, piacere, io mi chiamo Beatrice. Grazie. Tu parli bene italiano? Tu parli bene italiano? Io parlo molto bene l'italiano. È vero che si muove, eppure si muove, come dijo Galilei. Quiero un caffè regalo. No, grazie. Shukran. Ahora no es Alan. Bueno, ahí tenemos otro capitel vetusto y sempiterno de orden... Ay, que no veo con este sol. Mira, ahí tenemos las hojas de acanto vetustas y sempiternas, y aquí tenemos todavía más restos. Esto creo que es el segundo teatro, luego ahí al fondo hay un pórtico y un montón de ruinas más, nena. Esto es una pasada. El salto se produjo cuando Rockefeller generó un refinado del petróleo que tenía siempre la misma calidad, es decir, que era estándar, y por tanto se podía adaptar a las exigencias de la producción industrial, es decir, que se podían fabricar aparatos para él también de forma estándar. Esa idea de Rockefeller fundó la Standard Oil Company americana, creada en 1870. Y ya en 1907 se creó la primera competidora europea, 40% británica pero 60% holandesa, la Royal Dutch Shell. Por otro lado, un millonario londinense, otro gran compatriota emprendedor nuestro, Darcy, había conseguido la concesión del petróleo en Persia durante 60 años. Y después de muchos contratiempos en los que el empresario arriesgó su propio dinero e incluso su salud, en 1908 finalmente encontraron petróleo. Y en 1909 ya está creando la Anglo-Persian Oil Company, que en 1913 tendrá en Abadan la refinería más grande del mundo del momento. ¿Que cómo creció tan rápido? Pues gracias a mí. En 1911, poco antes de la Primera Guerra Mundial, yo era el Lord del Almirantazgo, vamos, el jefazo de toda la poderosísima Marina Británica, y decido que vamos a reconvertir todos los barcos para usar refinados del petróleo en vez de carbón como combustible. Claro, yo ya me había asegurado el suministro pactando con Darcy e inyectando a la empresa muchísimo dinero directamente del Estado británico, porque nuestros intereses coincidían. Y así, como en este ejemplo, es como se fueron creando este tipo de corporaciones, que tienen intereses particulares como empresa, pero que tienen a estados poderosos detrás que pueden usar sus recursos militares, ya que no está bien visto que las empresas tengan ejércitos, para proteger los intereses de la corporación cuando ocurre algún tipo de problema. Y esto es un pacto muy ventajoso para la corporación. Por ejemplo, cuando en los 50 los iraníes quisieron recuperar su petróleo, la Anglo-Persian se hubiese quedado sin petróleo que explotar. Pero como Reino Unido la apoyaba, montamos un golpe de estado en Irán y ya está, todo arreglado. Bueno, pues ya lo veis, con la transformación de nuestra marina y el ambiente prebélico, el petróleo se convirtió en cuestión de estado y tener reservas suficientes se consideró fundamental. Así que seguimos buscando, y había muchos indicios de que iba a aparecer petróleo en la parte de Mesopotamia. Y aquí entra en juego otro gran emprendedor y compatriota, aunque un poco menos porque también era armenio, británico pero de segundas, vamos, que ya conocisteis en Turquía, el anglo-armenio Calouste Gulbenkian. Podéis volver al capítulo 10 para repasar toda la trama, pero la cuestión es que el Anglo-Persian y el Imperio Británico, por tanto, entraron en la Turkish Petroleum Company. Y claro, cuando en 1927 se encontró petróleo en Irak, mucho petróleo, nosotros empezamos a recibir nuestra parte. Por eso fue tan importante para nosotros quedarnos con Irak como protectorado después de la Primera Guerra Mundial, porque no queríamos problemas luego con gobiernos nacionalistas que exigieran condiciones justas por su petróleo. Por eso todas las traiciones llevadas a cabo en la Primera Guerra Mundial para dividir estos territorios, que podéis repasar en los capítulos 42 y 43, para tener petróleo de sobra y para seguir manteniendo nuestra ventaja sobre el resto de naciones, claro. O bueno, más que nación es nación, porque los únicos con los que teníamos que competir ya, después de la guerra, eran los americanos. De hecho, cuando se descubrió el petróleo en Irak, presionaron para entrar con 1/4 en la participación y hubo que dejarles en el famoso acuerdo de la Línea Roja de 1928, en el que americanos, franceses, holandeses y británicos obtuvimos un 23,75% y el 5% restante fue para Gulbenkian. Aún así, repartiendo el petróleo iraquí a partes iguales, nosotros seguíamos teniendo el petróleo persa, con lo que llevábamos ventaja sobre los americanos.
Sin embargo, en 1932 esto cambió definitivamente, ya que fueron los americanos de la Standard Oil de California, que luego fue Chevron, ya sabéis, una de esas empresas respaldadas por un Estado, los que consiguieron la concesión saudí, que era la última gran reserva de Oriente Medio que quedaba por encontrar después de la iraní y la iraquí. Finalmente, en 1938 encontraron petróleo en Arabia Saudí y los americanos definitivamente nos cogieron la delantera. Fue quizá el primer signo del cambio de liderazgo. Hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, el interés por el petróleo era sobre todo militar, pero en tiempos de paz, la aparición del coche como artículo de consumo de masas y las necesidades crecientes de transporte que conllevaba el desarrollo industrial hicieron que el petróleo, lejos de perder su importancia, siga siendo, incluso hoy, un elemento primordial en el juego geopolítico. Lo malo es que todo había cambiado y ya se habían acabado los tiempos en que cogíamos todo lo que queríamos y nadie nos reprochaba. De hecho, a partir de los 50, saudíes, iraníes, iraquíes, incluso los venezolanos empezaron a exigir repartos más justos. ¿Pero cómo se atrevían? Si sin nosotros no sabrían ni lo que es el petróleo. ¡Ay! ¡Qué razón tenías, amigo Kipling, en lo de que son unos desagradecidos! En 1960, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela incluso se unen en una organización, la OPEP, para proteger sus intereses como exportadores de petróleo frente a las corporaciones. ¿Pero qué se habían creído? Nos generaron dos crisis enormes, una en el 73, provocada por los saudíes fundamentalmente como respuesta al apoyo americano a los israelíes en la guerra del Yom Kippur, y otra a partir del 79 y la revolución islámica en Irán, cuando nacionalizaron su propio petróleo, que se agravó además con la inmediata guerra entre Irán e Irak. De hecho, los precios subieron tanto en las primeras fases de esta guerra que Occidente se dio cuenta de lo dependiente que era de Oriente Medio y comenzó a buscar, en serio, otras fuentes. En parte gracias a esto y también gracias al endeudamiento de algunos de estos países se produjo una contracrisis, una caída de los precios en el 86, cuando Arabia Saudí inundó el mercado de crudo para poder pagar sus deudas. A partir de este momento la cohesión y la importancia de la OPEP decayeron y de alguna forma podemos decir que el petróleo pasó a un segundo plano, aunque está claro que sigue habiendo una diferencia entre quien lo tiene y quien no lo tiene en el mundo árabe. Nos vemos, segunda expedición. Estamos en un taxi compartido, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, 1, 2, 3 mujeres, 3 mujeres, 6 mujeres y el taxista conduciendo, Paloma va de copiloto y nos han cobrado $1,5 a cada una, o sea en total 3 para venir hasta aquí. Es más económico que el autobús y más rápido, no más económico, no, un pelín más caro y mucho más rápido. 5.6. Like a steak. نعم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير كيف؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. El señor es muy simpático, le está explicando cómo se dicen algunas frases en árabe. Ah, yes. Y la Paloma se las ha estudiado antes de ella, pero se acuerda muy bien. Alhambra. Estamos llegando a Amman y huele bastante a abono animal. Hay un montón de corderos, dicen que es la fiesta del cordero. De Halab Street. Halab Street. Halab Street. Sí. No sé, mi hija con el taxista del gineceo nos ha dejado en una parte de Amman que no es Amman y nos hemos pillado un taxi ahora al que le hemos mandado la dirección y aparentemente pues está subiendo una colinita de lo que vendría siendo Amman. En media hora deberíamos estar en zona residencial diplomática como burguesitas. A lot of traffic in Amman. Traffic. Sí, sí. Traffic. Este por lo menos tiene más cuidadito en... Uy, la abuela de ese cómo está fatal. Está siendo un poco complicado. En realidad no está siendo complicado, es el idioma, tía. Es el Lost in Translation. Es el Lost in Translation, tía. ¡Wow!
del turismo actual en la arquitectura del pasado. La verdad que el niño es muy salado, ¿eh? No pide dinero ni nada, lo hace así simplemente así.